Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista para seguir profundizando sobre las problemáticas centrales de nuestra América. Hemos visto un aumento en la inversión del gasto militar, un aumento en la militarización, en las lógicas militaristas a nivel global y en nuestra América. Hemos venido trabajando varios temas en torno a este fenómeno para poderlo entender y poder tomar acciones frente a él. Ahora queremos profundizar sobre el papel de los estados. Se supone que son garantes, pero vienen haciendo inversiones aún en los gobiernos que llamamos progresistas. Vamos a tratar de entender este asunto, este fenómeno, y para ello agradecemos que nos haya aceptado la invitación Raúl Civechi, quien es un amigo, es un activista, es un defensor de derechos humanos, periodista, y ya lleva una larga lucha en este trabajo por los pueblos. Bien, Raúl, gracias y bienvenido. Muchas gracias a ti, Alfonso, y aquí estamos para escuchar y decir algo. Bien, Raúl, ¿cómo ves el mundo hoy? ¿Cómo analizas este aumento de la militarización Bueno, global y de la inversión? en este momento hay una escalada de guerras. O sea, las guerras son lo normal desde que Estados Unidos, o diría desde que el colonialismo británico-francés hace ya 2 siglos se impusieron en el mundo. Acumulan, crecen, se desarrollan a través de guerras. Pero en este momento hemos pasado de guerras entre grandes potencias como Estados Unidos o Inglaterra contra pequeños países del llamado tercer mundo a el riesgo de guerras entre potencias nucleares. ¿Verdad? En este momento, en el ojo del huracán está la agresión de Estados Unidos y de la OTAN a Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, claro, pero la decisión de la OTAN de escalar una guerra directa contra Rusia. Estas últimas semanas han pasado cosas muy graves y Rusia está advirtiendo que tiene armas nucleares y que las puede usar. Aún así, Estados Unidos y Gran Bretaña y los principales países de la OTAN no están dispuestos a sentarse a negociar. Lo que pide Rusia es razonable, no es razonable la invasión de otro país, eso hay que condenarlo, pero pide que no la acerquen, que no está rodeada de bases militares, de armas nucleares, como está en toda esa media luna que va desde Escandinavia hasta Turquía, o sea, todo lo que mira Europa, ¿verdad? Ahí hay cientos de bases militares, por lo menos 500 de las 750 bases militares norteamericanas están en Europa y muchas de ellas tienen reservorio de armas nucleares. Entonces, ese es el riesgo en el que estamos. Evidentemente, cuando un país del norte, como Estados Unidos, invade Vietnam u otros países que ha invadido, Libia últimamente, etcétera, no hay un riesgo de respuesta nuclear, ¿verdad? O sea, lo cual es tremendo, pero no está ese riesgo. Ahora sí, estamos ante una posible escalada con la posible y nada agradable utilización de armamento nuclear. Yo lo que noto entre las compañeras y los compañeros de nuestra cercanía es que gracias o por culpa del papel negativo de los grandes medios, no hay una conciencia clara de la gravedad del momento. Pero quiero insistir en que estamos en una situación enormemente compleja y enormemente peligrosa. Raúl, preciso en ese contexto de alta gravedad en donde creo que nos estamos jugando la vida como humanos, como humanidad. Hay una pregunta y es, ¿qué papel le cabe a los estados? Porque los estados se supone que están para garantizar derechos, pero parece que ya eso no importa, no interesa, se va por encima. Y si en realidad están tomando decisiones o las decisiones las toman las corporaciones, ¿cómo entender eso? Sí, en realidad la garantía de derechos fue durante un pequeño periodo de la historia de los estados. El grueso del tiempo los estados han estado fuertemente aliados con las grandes corporaciones multinacionales en la historia del colonialismo, con las compañías de Indias, ¿verdad? Que trabajaban juntas. Las compañías de Indias incluso tenían
su propio armamento, sus propios grupos armados. Ahora hay, a mi modo de ver, lo que se está registrando desde los años 70 es un asalto al Estado por parte de las grandes corporaciones, de ese 1% que se habla normalmente, o sea, los más ricos, y utilizar el Estado para su beneficio y para blindar sus intereses. En todo el mundo, en los últimos 40 años, los ricos se han hecho más ricos que nunca. La desigualdad en el mundo hoy bate récords y los pobres cada vez más pobres. Entonces, esa desigualdad tiene que ver con este asalto de las clases dominantes y, por supuesto, de las grandes corporaciones a los aparatos estatales. Y esto es grave porque estamos en una situación en la cual el grueso de la población no tiene un futuro. Estamos bajo el dominio del capital financiero en el mundo y ese dominio del capital financiero es el que provoca esta subordinación de los estados, la limitación de las políticas sociales de los estados en aras de cada vez mayor gasto público y una disminución de los impuestos a los más ricos. Entonces, esa es la situación actual de los estados. Y eso tiene enormes consecuencias sobre el pensamiento crítico y sobre la acción de las izquierdas y de los revolucionarios en el mundo, ¿verdad? Que podemos, si acaso, profundizar, ¿verdad? En esa lógica de ya no importan los derechos, importan los intereses de las corporaciones que han capturado los estados y los manejan a su interés, creo que el ejemplo máximo es la desafortunada acción que se realiza contra el pueblo palestino, este genocidio que pervive, perdura, no pasa nada. Y creo que es un aviso también a los pueblos del sur, porque es casi decir, podemos hacerlo y lo podemos hacer contra cualquiera. ¿Crees que ese análisis es acertado o esa idea? Totalmente, totalmente, Alfonso. El mes pasado estuve con Silvia Federici, una distinguida feminista, marxista del norte, y me decía una frase que para mí era clarísima. Ella dice, Palestina es el mundo. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros como sectores populares del sur, como personas que quieren de izquierda, que quieren cambiar el mundo en el sur, tenemos que mirarnos en el espejo de Palestina y ver que allí está dibujado nuestro futuro. Si somos rebeldes, si nos sometemos, el futuro no es muy distinto, pero es la esclavitud dulcificada con algunos beneficios de la inteligencia artificial. Pero si nos rebelamos y seguimos siendo rebeldes, nuestro futuro es Gaza. Y esto es importante porque 140 países del mundo, más de 140, han dicho que no a la guerra, le han exigido a Israel que frene la guerra, la agresión más que una guerra. La Corte Internacional de Justicia le ha exigido a Israel que pare los bombardeos y como tú dices, no pasa nada. Siguen adelante, no hay límites para la acción genocida del Estado de Israel. Y ese no haber límites es Israel hoy, pero es Estados Unidos. Si uno mira el mapa del mundo, ¿quiénes son los países que reconocen a Palestina y cuáles no? Va a ver el mapa del colonialismo. ¿Quiénes no reconocen a Palestina? Estados Unidos, Canadá, una parte de Europa, sobre todo la Europa occidental, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra y otros más, Japón, Corea del Sur y Australia. Y si mira en ese mapa, está en Wikipedia, los países que reconocen a Palestina es toda América Latina menos Panamá, toda África menos un par de países y toda Asia menos un par de países. Entonces tenemos que es el norte contra el sur, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque incluso gobiernos conservadores de América Latina han mantenido el reconocimiento a Palestina y se han pronunciado en ese sentido. Y esto es muy importante
porque lo que estamos viviendo es una repetición empeorada y con armas más sofisticadas de una historia de colonización y de genocidio. No nos podemos olvidar, el genocidio, el holocausto del pueblo judío fue muy grave, pero nuestros pueblos originarios de América Latina vivieron un auténtico genocidio y siguen viviendo en situaciones terribles, ¿verdad? Como la que conocen todos los colombianos en el Cauca, donde el colonialismo hoy es minerías, paramilitares, ¿verdad? Y es las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y el narcotráfico. Raúl, hoy se dice que estamos en el tránsito de un orden hegemónico unipolar hacia un orden multipolar, pero parece ser que Ujú. lo que conecta ese cambio en el mundo es realmente un reordenamiento colonial del mundo. Es decir, desde los pueblos no esperamos muchos cambios de fondo. Bueno, eso es una buena perspectiva. Yo quiero decir primero que una parte del mundo ya es multipolar, o sea, la unipolaridad es el norte, pero en Asia y en África ya hay un mundo multipolar. Por supuesto, en ese mundo multipolar Estados Unidos tiene un papel importante, pero en África y en Asia está China, está la India y están otras potencias intermedias como Irán, Turquía, Arabia Saudita y otras que juegan un papel importante. La parte del mundo donde todavía no es completamente multipolar es América Latina. Y entonces en América Latina tenemos ese problema tan grave de que Estados Unidos, consciente de su decadencia y de los desafíos que enfrenta, se afirma con fuerza en América Latina, ¿verdad? En este momento ha puesto sus garras en Ecuador y todos sabemos que en Ecuador hay un gobierno, una dictadura civil-militar barnizada con elecciones democráticas. Ahora, ese tránsito del mundo unipolar al mundo multipolar es un tránsito con violencia, pero además las potencias que vienen a sustituir o a compartir el escenario con la potencia hegemónica, o sea, básicamente China, Rusia, pero también Irán, no son la emancipación de los pueblos, ¿verdad? Son nuevas formas, hoy edulcoradas, ¿verdad? Hoy, para muchos sectores populares y movimientos sociales, la alternativa es China, o es Irán, o es Rusia, porque todavía tienen la imagen de Lenin y de la Revolución Rusa, pero ya no es la misma Rusia, es una Rusia profundamente capitalista, ¿verdad? Y de hecho, en los países donde estas naciones que se oponen a Estados Unidos, las llamadas potencias emergentes, son fuertes, el colonialismo sigue. China no tiene ningún interés en la emancipación de las mujeres o la emancipación de los pueblos. Y ahí donde hay empresas chinas con la minería o con hidrocarburos o con obras de infraestructura, se reproducen las mismas relaciones coloniales. Entonces, ojo, porque esto va a ser en el futuro un debate importante en los movimientos populares. Hoy ya hay movimientos populares en Venezuela que sostienen que hay que aliarse con Irán, cuando Irán es un país que en política interna es profundamente conservador y reaccionario. Lo mismo podría decir de China. Entonces, a mí por un lado, yo estoy como dividido, ¿no? A ver, por un lado me gusta que los patrones, que los dominantes se peleen entre sí, ¿verdad? Porque ya hemos visto que cuando las clases dominantes disputan, a las y los de abajo se nos abren espacios, porque la dominación ya no es tan férrea. Pero ojo con pegarse a esas potencias, porque mañana nos van a oprimir igualmente. Eso es claro. Bien, hablaste, ya entramos en Latinoamérica, la necesidad de Estados Unidos de no perder lo que la doctrina Monroe siempre ha dicho, su patrio trasero, como que estamos en una reingeniería de la doctrina Monroe, que incluye incluso, que no tiene problema con los gobiernos progresistas, porque están, digamos que atrapados,
por atrapados o no tienen la voluntad de transformación. Y dos, caotizando los estados, destruyendo las sociedades, porque allí tienen mejores posibilidades. Y les estamos viendo cómo avanza el Comando Sur con la Laura Richardson, imponiendo condiciones y ubicando bases. ¿Cómo analizar y cómo entender ese contexto, Raúl? Bueno, evidentemente Estados Unidos necesita de América Latina y de los bienes comunes que hay en América Latina para seguirse sosteniendo como potencia hegemónica. Eso es un hecho. Por otro lado, Estados Unidos ha comprendido que los estados-nación pueden ser un obstáculo para su dominación. Entonces, no tiene ningún problema en estallar esos estados-nación, como se ha hecho en Haití, y crear estados fallidos. Porque en los estados fallidos, Estados Unidos no se mueve tan mal, ¿verdad? Estados Unidos tiene sus fuerzas armadas, su potencia económico-militar, y eso le permite sostener su dominación, aunque los estados-nación hayan colapsado. Yo diría que en algunos casos el colapso del Estado-nación es un beneficio. Si uno rastrea, por ejemplo, desde la dictadura militar brasileña hasta hoy, Estados Unidos siempre boicoteó que Brasil llegara a tener un submarino nuclear, ¿verdad? Porque el Atlántico Sur sería patrullado por submarinos nucleares no estadounidenses, y eso pasó por la dictadura militar, pasó por gobiernos neoliberales, ¿verdad? Como el de Fernando Enrique Cardoso, y por gobiernos progresistas como el de Lula. Siempre detrás boicoteando eso, ¿verdad? Que los países del sur tengan soberanía nacional, que antes era algo sagrado, pero hoy ya no importa. La invasión de Ecuador a la Embajada de México en Quito, no pasó nada, es una muestra de que ya la inmunidad diplomática internacional ha quebrado. Y el bombardeo de Irán a la embajada, perdón, de Israel a la embajada de Irán en Damasco, Siria. O sea, son muestras de que ya el Estado-nación está siendo implotado por Estados Unidos, por los servicios de inteligencia básicamente, y por aliados locales. Entonces, si a esto le sumamos el blindaje, la toma, el asalto de los Estados-naciones por el 1% que hablábamos antes, y el blindaje para sus intereses, mi pregunta es, ¿qué tan interesante es ocupar el Estado cuando vamos a estar en una cárcel y no vamos a poder ir más allá de los barrotes, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos gobiernos progresistas, como el de Gustavo Petro, que no fue capaz de sacar a Colombia de la OTAN, por ejemplo, que no fue capaz de decirle a las bases militares de Estados Unidos, como hizo Rafael Correa con la base de Manta, bueno, muchachos, se terminó el negocio, ¿verdad? Tienen que irse, porque no se van a ir y porque lo van a tumbar. Entonces, esas cosas hay que decirlas claras. ¿Por qué Petro no rompe, no es que no rompa, no renegocia? Porque vamos a suponer que no tenga fuerza para romper con el Comando Sur y el Pentágono. Bien, pero sí le puedo decir, bueno, son 7 bases, por ejemplo, bueno, este año cerramos 2. El año que viene cerramos otras 2. Digo, estoy planteando el camino gradual, ¿verdad? No un camino radical. Tampoco temor a que el imperio decida hacer lo que hizo con Rafael Correa, tumbarlo. De hecho, Raúl le está entregando con el discurso del cuidado ambiental, que es bastante risible, la Amazonía, que es una Claro, zona estratégica. claro, claro. Pero lo mismo viene ocurriendo en el sur, y ahí no se diferencian el progresismo y las extremas derechas. Milei está entregándole también zonas y territorios al Comando Sur y haciendo alianzas con la OTAN. O sea, pero también detrás pudiese ver la presencia de lo corporativo, de personas que están quedándose con zonas estratégicas para la extracción de litio. Mientras tanto, los pueblos siguen sufriendo e incluso mucho más.
Bien, ¿cómo también analizar el entrampamiento en el que están los progresismos? Es decir, el progresismo entonces, diríamos hoy, tiene un límite que no le va a permitir recuperar el Estado, e incluso su límite es ese, están tratando de recuperar la función social del Estado, y parece ser que ese es su famoso, como le dirá Petro, un capitalismo humano. Claro, acá hay un problema, ¿no? Hay temas estructurales. Usted puede jugar y puede arreglar temas que no son estructurales. Entonces, el imperio, la clase dominante, las corporaciones, le dicen a los gobiernos, ustedes hagan, quieren hacer carriles de bicicleta en las ciudades, acá en Montevideo están haciendo carriles bicicleta, háganlos. Quieren cuidar el medio ambiente, ahora, no toquen ciertas cosas porque eso se cae. Quieren ampliar los derechos de las mujeres, de las minorías, en el papel, háganlo, pero los temas estructurales no se tocan. No cerramos la minería, no defendemos la soberanía nacional, no clausuramos ciertas zonas para que no entre el capital corporativo. Entonces, eso está fuera de discusión. Por eso yo digo, el progresismo hoy se entretiene, tristemente, con temas que no son centrales y no aborda los temas centrales. Un tema central sería decirle a Estados Unidos, cierre sus bases, no a la OTAN, el medio ambiente lo protegemos, pero ¿cómo? Impidiendo la minería, impidiendo los monocultivos, impidiendo, ¿verdad? No con una parafernalia de despliegue de los helicópteros y de lo que nos propone el Pentágono. El Pentágono hoy es feminista y es ambientalista en el discurso. Pero vamos a ver, por favor, ¿hay algo más patriarcal que las Fuerzas Armadas? ¿Verdad? ¿Y la iglesia? Bueno, eso no se toca. Entonces yo creo que aquí hay un problema grave, porque podemos decir todo lo que queramos contra el patriarcado, pero mantenemos las bases. Entonces, o con el medio ambiente, pero mantenemos las bases. Como si eso no afectara a ninguno de estos dos temas. Por favor, yo creo que hay que ser serios y volver a poner el centro de los problemas en donde están. En ese punto llegamos al papel de las organizaciones sociales y populares. ¿Cuáles son los límites que nos queda de pronto en estas discusiones de si el progresismo sí o no? Posiblemente estemos perdiendo tiempo y avanza el mismo sistema. Eh, ¿Qué papel debemos jugar o fortalecer la capacidad organizativa, Uh incluso -huh. la articulación en nuestra América, desde abajo? ¿Cómo Mire, analizarlo? yo creo que deberíamos aprender de la historia. ¿Eh? Durante las guerras de independencia había dos bandos enfrentados, los godos y los criollos. Los godos para mantener sus privilegios y los criollos como una nueva clase dominante, ¿verdad? Y en el medio los sectores populares fueron algunas veces o muchas veces engatusados, se les tiró el anzuelo por parte de los criollos con el tema de la independencia. Las repúblicas fueron igualmente violentas y opresoras con los pueblos que como eran los godos. O sea, del virreinato a las repúblicas hubo cambios por arriba, pero no cambios por abajo. Entonces yo creo que hoy los godos de hoy son las viejas clases dominantes y el imperio. Y los criollos son los progresistas, China, Rusia y las potencias emergentes. Entonces, los sectores populares no pueden plegarse a uno porque se va a repetir la historia, ¿verdad? Entonces, yo creo que hoy el camino es autonomía, independencia de clase, independencia de criterios, agenda propia, organización propia, y si hacemos alguna alianza con alguien, es salvaguardando nuestra independencia como organizaciones populares. No estar entregados a la agenda del Estado y del gobierno progresista de turno. Esto es muy difícil. En Brasil no se ha conseguido salvo pequeños sectores. En Colombia veo algo parecido.
y en general en la mayoría de los países veo un profundo debilitamiento del campo popular, ¿verdad? Y una tremenda subordinación y aislamiento a los gobiernos y aislamiento, a tal punto que hay grandes organizaciones sociales de América Latina, no voy a poner nombres para no pelearnos, que sostienen que China es la alternativa, porque es marxista, porque es socialista, o que sostienen que Irán es la alternativa. Y yo cuando escucho eso, vuelvo otra vez a la historia de los godos y de los criollos. Nos olvidamos cómo las familias que fundaron Colombia, sí, lucharon por la independencia de ellos, subordinándonos a los nuestros. Entonces yo creo que no podemos olvidar esa historia, no debemos olvidarla, y tenemos que fortalecer las organizaciones y su independencia, su autonomía de las clases dominantes. Y la autonomía pasa por tener objetivos, políticas y agendas propias. Creo que en esa construcción de agendas definir el lugar del Estado, porque en los gobiernos progresistas esa línea se corre y se cree que ya se logró algo y va pasando el tiempo y la desesperanza termina debilitando lo poco que se ha construido. Exactamente. Entonces, que Yo sería estuve otro en Cali aprendizaje. ahora, estuve en Cali al motivo de 3 años de la revuelta, y la discusión era esa, ¿no? Sí, Petro no avanza, pero la derecha le pone trabas y hoy que no vuelva a la derecha. Entonces, en ese juego derecha-progresismo quedamos entrampados, perdiendo de vista nuestros propios objetivos, ¿verdad? Yo no niego que pueda haber alianzas puntuales con los gobiernos progresistas, pero desde una posición propia que pase por fortalecer lo que somos y no por debilitarlo. Esto es un debate muy complejo, y más aún, alguien me ha preguntado el otro día, ¿y las organizaciones que han sido cooptadas pueden volver? Y bueno, una vez que te cooptaron es muy difícil dar marcha atrás, ¿verdad? Porque ya has perdido los mejores cuadros de la organización, están en el gobierno, el ejercicio de demanda, de protesta, de autodefensa se ha debilitado. Entonces yo creo que estamos en un momento muy grave. En el caso de Brasil o el de Argentina, que son los que tengo aquí, yo vivo en Uruguay, más cerca, todas las organizaciones, las grandes, que nacieron en los 90 o que emergieron a la luz pública en los 90, han sido hoy enormemente debilitadas y están empezando a nacer muy lentamente, como Teia dos Povos en Brasil, ¿verdad? Nuevas, pero ya mucho más pequeñas y que tienen futuro, sin duda, por delante, pero que es como empezar a tejer, no digo desde cero, pero desde muy poquito. Claro. Y el tema de articular la lucha por la defensa de la naturaleza, que es un actor hoy fuerte. Y claro, aquí volvemos a lo que decíamos al principio, nos estamos jugando la vida. Entonces creo que Claro, tenemos incluso poco claro. tiempo para poder articular. Muy poco, muy Sí, poco. y también con la esperanza de que desde América Latina, desde los pueblos del sur, están las soluciones a esa debacle que nos trae el occidente y el capitalismo. O sea, tenemos esas dos miradas. Bien, Raúl, creo que incluso queda como de esta conversa, me quedó resonando que creo que este mundo transita hacia un feudalismo corporativo, como Sí, porque es el 1%. Y ahora escuchándote, decía, claro, hablan de es un el, tecnofeudalismo algunos, ¿verdad? bueno, habría que analizarlo y que estos temas Todo un sean. tema para debatir. Exacto. Agradecerte por este espacio, Raúl, por estos análisis que son claves, porque creo que también en esa lógica de fortalecer las organizaciones, la formación, los espacios de debate, los espacios de discusión son esenciales y debemos Fundamental. fortalecerlos para fortalecer la organización y articular las luchas. Ahí nos queda ese gran reto. Muchas gracias, Raúl, y a todos quienes nos escuchan y nos siguen. Nos Gracias. estaremos encontrando en una próxima entrevista para seguir profundizando sobre estos temas y los nuevos temas que nos trae Raúl el día de hoy. Muchas gracias.